Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la tercera sesión del seminario de investigación del área de estadística de la Universidad de los Andes. Hoy tenemos el honor de tener como conferencista al doctor Leonardo Trujillo, quien es profesor del Departamento de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, desde hace casi 25 años también. Actualmente se desempeña también como subdirector del DANE, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, equivalente a los institutos nacionales de estadística de otros países también. El doctor Leonardo Trujillo es estadístico egresado de la Universidad Nacional de Colombia, donde también hizo su maestría y posteriormente hizo un doctorado en estadística social en la Universidad de Southampton. Se ha desempeñado también como consultor en diversos organismos, tiene experiencias también en el área de elaboración de cuestionarios, tanto en el DANE anteriormente, como en diversos organismos de Colombia también. No los menciono porque el teléfono colapsó, pero entonces entre ellos el IDIAM, entre ellos fue también director del programa académico de la Universidad Nacional de Colombia, ¿verdad? En la sede de La Paz, que es la sede más reciente, ¿verdad?, que tiene la Universidad Nacional, y donde también se imparte, también se tiene la carrera de estadística también. Esa sede está ubicada muy cerca de Valledupar, ¿verdad? También ahí básicamente al lado, ¿sí? Y, cerca de Venezuela. Sí, cerca de Venezuela también. Y habían abierto unos concursos docentes también que no sé si habrán llenado recientemente, en unas convocatorias Sí, también. y ahora están en concurso. Ahí va la publicidad. Otra vez. Yo le envío la información, Rafael. Sí, perfecto. También fue coordinador académico, ¿verdad?, en el Departamento de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia. Fue editor de la revista colombiana de estadística también, en periodos que compartimos también, porque yo fui miembro del comité científico en algunos años donde él estuvo también, y ha publicado artículos en diversas revistas, tanto de Colombia como revistas de prestigio internacional. Y básicamente sus áreas de desempeño, ¿verdad?, han sido en muestreo, ¿verdad? Entonces se dedicó un tiempo a muestreo de pequeñas áreas también, y algunas aplicaciones aplicadas. Entonces, reitero que para nosotros es un honor, ¿verdad?, que Leonardo nos dé esta conferencia titulada Archivo Nacional de Datos, ANDA, temas potenciales de investigación, y va a hablar también acerca de otra información del DANE también. Bueno, entonces le damos la palabra al doctor Leonardo Trujillo. Bueno, buenos días. Gracias, Rafael, por la invitación. Conozco a Rafael ya también de hace muchos años porque ha sido un asiduo visitante de la Universidad Nacional en el Departamento de Estadística en Bogotá. Bueno, muchas gracias a todos. Y pues la idea, como dice Rafael, es presentarles algunos temas potenciales que pueden haber de investigación, que ustedes sepan dónde encontrar datos, bueno, en este caso colombianos, pero también voy a tratar de presentar datos de otros países referentes a estadísticas oficiales, a las estadísticas que hacemos en los institutos de investigación y en los institutos oficiales de estadística, como el DANE, en el caso de Venezuela es el INE, y pues presentarles como un poco como la línea que hay en disponer al público los datos, porque digamos que los datos son un bien público gratuito para todos los ciudadanos, pero a la vez hay que proteger la confidencialidad de las personas. Aquí en Colombia existe una ley que se llama la ley de habeas data, me imagino que en Venezuela también, donde es una protección a toda la información que tienen los ciudadanos, y entonces cómo hacer ese balance entre la protección de los datos de los ciudadanos, pero a la vez
entregar datos para que, por ejemplo, ustedes como investigadores de la Academia de la Universidad de los Andes en Venezuela puedan hacer análisis e investigaciones sin infringir con la ley que hay de protección de datos. Entonces, un poco les voy a hablar primero de la política de datos abiertos en el DANE, que es todo esto que les digo de que los datos son un bien gratuito y accesible para todos los ciudadanos. Hablarles de qué es el Archivo Nacional de Datos. Y por último, hablarles un poquito de técnicas de anonimización, que creo que es como la forma de balancear esas dos leyes, porque es por un mandato legal, aquí por la Constitución colombiana se dice que los datos son un bien público para los ciudadanos, pero también por la Constitución dice que hay que proteger la confidencialidad de las personas. Entonces, pues decirles que el DANE es la Oficina Estadística Nacional de Colombia. Nosotros fuimos creados en octubre de 1953, este año estamos cumpliendo 70 años, entonces aprovecho para hacer la publicidad del cumpleaños del DANE, y pues somos todos los responsables de la planeación, compilación, análisis y difusión de las estadísticas oficiales en Colombia. El equivalente en Venezuela pues sería el INE, creo que se llama el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y pues nosotros somos los responsables de desarrollar y de producir la información que viene de todos los censos y de todas las encuestas y de todos los registros administrativos del país. Aunque si bien DANE no es el único productor de estadísticas en Colombia, los ministerios, las superintendencias, las gobernaciones, las alcaldías, muchos entes del gobierno también producen información. Nosotros sí somos el ente rector y somos quienes coordinamos toda la producción estadística entre todas las instituciones públicas e incluso algunas privadas. Ahorita les voy a mostrar de qué manera. Bueno, contarles que el Censo Nacional de Población y Vivienda se hizo el último en el 2018 y con otras operaciones estadísticas que también tenemos. Este año estamos desarrollando el Censo Económico, que no se hacía hace aproximadamente 40 años. Digamos que pues estos censos, ustedes saben que son una operación, casi un monstruo en términos de operaciones estadísticas e implican pues toda una gran generación de recursos y de operativo para poderlos desarrollar. Aunque el DANE es el Instituto de Estadística Oficial, pues no deja de ser también un centro de investigación aplicada. Y aquí queremos pues hacer énfasis en la relación que podemos tener con la academia y en cómo con la academia podemos generar mayores análisis. Si bien el DANE y los institutos de estadística oficiales están llamados principalmente a generar datos, a producir datos, el análisis se deja más a los usuarios y pues la academia es uno de esos usuarios fundamentales con los cuales nos apoyamos para poder producir análisis y poder producir correlaciones y sacar conclusiones que permitan finalmente tomar decisiones en política pública que beneficien a la comunidad y beneficien al país o a cualquier país, en particular Colombia o Venezuela. Nosotros estamos reafirmados por los principios fundamentales de las estadísticas oficiales de la ONU. Digamos que la ONU es como el ente rector de todos los institutos de estadística oficial del mundo y nos dicen cuáles son los pasos que deberíamos seguir en el proceso de una operación estadística. Estamos con todo el tema de los SDGs, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son objetivos que se planearon para el 2030 y que toda la humanidad planea lograr para 2030. Allí está reducir la pobreza, reducir el hambre, hacer una mejor igualdad de género entre hombres y mujeres, todo lo que es producción industrial, la protección de los océanos. Son 13 objetivos de desarrollo sostenible. Para que poder lograrlos, tenemos que estar monitoreando algunos indicadores estadísticos para verificar que esos objetivos realmente se están cumpliendo y fueron los objetivos que se plantearon en 2015. También está todo el Acuerdo de París. Bueno, aquí hay unas recomendaciones de la OECD. Colombia recientemente integró esta organización, la Organización Internacional del Trabajo, y también algunos principios de Eurostat, que si bien aplican solamente para estadísticas europeas, pues nosotros los tomamos como referentes para que nuestras estadísticas también pues, cumplan con todos esos principios internacionales. Aquí en particular, lo que les decía, el DANE es el ente rector del Sistema Estadístico Nacional de Colombia. Aquí lo integran todas las entidades oficiales y privadas que pasan unos principios de calidad. Esos principios de calidad están dados por certificaciones del DANE
y principalmente allí hay unos lineamientos, normas, estándares y hay una evaluación de la calidad estadística, un marco de interoperabilidad, y ustedes notan que he resaltado el principio de datos abiertos, que es, digamos, uno de los principios más importantes de cumplimiento con todas las entidades del gobierno. Bueno, entonces aquí está un poco cómo es el ecosistema de datos oficiales en Colombia. Aquí está en el centro toda la información estadística y alrededor tenemos los sistemas departamentales, creo que, bueno, no sé cómo se llaman en Venezuela, son las divisiones administrativas del país. Aquí está todo lo que son las gobernaciones, el sector privado, regiones administrativas de planeación, la academia. Entonces noten ustedes cómo la academia también es un generador de información estadística a nivel regional, puede ser departamental, que es lo azul oscuro, o lo municipal, que es lo azul claro, y alrededor están todas los productores del Sistema Estadístico Nacional, que es lo que está en color morado. Allí está el Banco Nacional, que es el Banco de la República, así se llama aquí en Colombia, los organismos de control, las entidades del gobierno nacional, y todo esto arma lo que es el ecosistema de datos de las estadísticas oficiales en Colombia. Aquí hay otros subsistemas, y es todo lo que tiene que ver con provincias, áreas metropolitanas, territorios indígenas, territorios colectivos de comunidades negras, asociaciones de municipios, los territorios PED. Estamos con un nuevo gobierno desde agosto del año pasado, y ese gobierno pues le ha dado prioridad a todos los temas diferenciales, es decir, a estadísticas que se puedan producir para grupos como indígenas, colectivos de comunidades negras, población LGBT, mujeres, campesinado, etcétera, etcétera, y estamos con ese reto de producir información tan desagregada para el país. Aquí está un poco lo que hacemos en general en el DANE. Tenemos 129 operaciones estadísticas, tanto entre encuestas por muestreo probabilístico, encuestas por muestreo no probabilístico, registros administrativos. Ahorita les voy a mostrar un poco cómo la edición con registros administrativos, y obviamente los censos, como les comentaba, ahorita estamos con el censo económico actualmente en este año. Hay de todos los temas en operaciones estadísticas, y esto pues es importante que ustedes lo conozcan, porque quiere decir que si ustedes necesitan información de tipo agrícola, la pueden conseguir acá en el DANE. Si necesitan información de tipo económico, también la pueden conseguir acá en el DANE, de comercio, de industria, de índices de precios, de cuentas nacionales, índices, indicadores sociales, de tecnología e innovación, e indicadores sobre el gobierno y las instituciones. Todo esto está regido por un proceso genérico de producción que se llama el GSBPM, que significa Generic Statistical Business Process Model, y es cómo hacer una operación estadística desde su concepción, desde que arranca especificando necesidades de información, hasta cuando ya se difunde y ya se evalúa la información. Entonces pasa por identificación de necesidades, diseño, construcción, recolección, procesamiento, análisis, difusión y evaluación. El país tiene en total 401 operaciones estadísticas que hemos identificado en el Sistema Estadístico Nacional, producida por 103 entidades. Entonces vean ustedes que no es solamente el DANE productor de estadísticas aquí en Colombia. De esas 401 operaciones que produce el país, el DANE produce en total 106, lo cual quiere decir que es como un 25-30% aproximadamente de la producción estadística nacional la hace el Instituto Nacional de Estadística, que es el DANE, y hay de todos los temas, como les decía. Nosotros los hemos agrupado en tres grandes temas, que son los temas económicos, que son la mayoría, son el 57% en el país. Luego le siguen los temas sociodemográficos, que son el 33%, y en un 10% son temas ambientales y agrícolas, que cuando ya se comparan con el DANE, pues en el DANE, ya referido solo al DANE, el DANE produce el 79% de sus operaciones económicas, lo cual pues quiere decir que la mayor parte se va en monitoreo de la economía del país, y eso se hace en asocio con otras entidades como el Banco de la República y otros ministerios como el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. Cuando ya lo miramos en términos de registros administrativos, aquí la diferencia entre registros administrativos y encuestas y censos es que el registro administrativo tiene una recolección que no es periódica, es continua. Entonces yo en un registro administrativo siempre estoy teniendo información. Por ejemplo, no sé cuál sea el equivalente en Venezuela. Aquí en Colombia tenemos, por ejemplo, la registraduría, que pues lleva toda la información de nacimientos y muertes, y de personas que cumplen ya la edad de ciudadanía para poder votar. Esos registros administrativos pues simplemente se van alimentando cada vez que hay un evento, nacen y mueren personas.
No es como las encuestas que se programan mensualmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, o los censos que se hacen cada 10 años, que es la recomendación internacional de hacer censos cada 10 años, aunque bueno, en Colombia no ha sido exactamente con esa periodicidad. Un censo se hizo en 1993, el siguiente se hizo en 2005 y el último se hizo en 2018. Entonces noten ustedes como a veces hay 18 años, 13 años de diferencia entre un censo y otro. Entonces, pues, censos y encuestas tienen esta periodicidad, mientras que registros administrativos son registros que se van alimentando continuamente. El país tiene en total 527 registros administrativos, de los cuales el DANE aprovecha estadísticamente 233, es decir, no solamente los produce el DANE, sino que muchos de estos registros son transferidos al DANE para su administración y para que nosotros podamos hacer cruce con encuestas y censos y podamos aprovecharlos estadísticamente. Bueno, aquí hay un poco del Plan Nacional de Desarrollo del nuevo gobierno que se está buscando, lo que les decía, mayores desagregaciones de las estimaciones para grupos especiales poblacionales, como les decía, víctimas, hombres y mujeres, etnicidad, y pues eso nos lleva a unos riesgos con la academia importantes y unos retos, perdón, con la academia importantes en cómo vamos a lograr ese tipo de desagregaciones sin aumentar el costo de las encuestas, porque pues obviamente pues, lo ideal sería hacer un censo que nos permitiera llegar a todos esos grupos sociales, pero pues dadas las limitaciones de presupuesto, pues nos toca recurrir a encuestas con los cuales pues tenemos el mismo reto de llegar con una cierta precisión, porque ustedes saben que las encuestas pues se miden por coeficientes de variación o intervalos de confianza y pues cómo hacer para que con menor recurso, con una simple submuestra, podamos llegar a tener esas estimaciones a grupos poblacionales específicos. Aquí hay algunos de esos grupos, diferenciación por género, población LGBT, jóvenes y viejos, digamos que allí pues hay todo un enfoque hacia las personas adulto mayor, pero también un enfoque hacia la juventud, hacia las personas con limitaciones físicas, a los campesinos, a las víctimas del conflicto armado, que pues ustedes saben que Colombia había un conflicto armado por más de 60 años, grupos indígenas, afrocolombianos, gitanos, etcétera, etcétera, y también cómo poder llegar a niveles geográficos más detallados, porque digamos que algunas encuestas solamente llegan a nivel de regiones o a nivel de departamentos y cómo podemos llegar incluso a niveles urbanos en ciudades principales o a niveles urbano-rural en algunos municipios. Básicamente la solución para todo esto, y digamos que esos son los retos en investigación que tenemos junto con la academia, están dados en una mayor desagregación de las estadísticas oficiales y pensamos que allí el área en estadística que nos podría dar esa solución es todo lo que tiene que ver con estimación de áreas pequeñas. Probablemente ustedes han escuchado de estos modelos, son unos modelos a través de muestreo, pero utilizando también modelos de regresión, principalmente modelos mixtos, incluso modelos bayesianos, incluso modelos geoespaciales, incluso modelos de series de tiempo, que nos permiten una mayor desagregación de estadísticas oficiales con la misma muestra. Importante, eso sí, tener información auxiliar para poder tener las X, que serían la parte del modelo, pero pues digamos que en eso es que estamos tratando de utilizar los registros administrativos para poder tener esas variables auxiliares que integrarían la parte del modelo. Estamos también buscando la inclusión de nuevas fuentes de información, lo que hemos llamado fuentes alternas, para producir nuevas estimaciones a través de procesos de Machine Learning, poder utilizar todo lo que son las redes, muestreo de redes, poder utilizar todo lo que son las redes sociales también, en el sentido de poder buscar, por ejemplo, y ahorita les voy a mostrar de pronto al final, muy rápidamente, un modelo que estamos haciendo para estudiar la probabilidad de discriminación en el país a través de redes sociales. Simplemente es un análisis lexicográfico a través del lenguaje de procesamiento natural y cómo a través de estas herramientas que ahora nos brindan el Big Data y el Data Science, la ciencia de datos, podemos llegar a obtener estas estimaciones. Todo el tema de automatización de procesos, porque digamos que veíamos que diferentes áreas del DANE hacían la misma tarea con diferentes personas en diferentes software y estamos tratando de automatizar todo este proceso a través de uso de nuevas tecnologías, a través de inteligencia artificial. Se podría incluso lograr que algunos de estos procesos que con un ser humano demoran meses, con una máquina de pronto duren solamente días, horas o minutos. Y todo el tema de anonimización, que como les decía es el balance entre la confidencialidad de la persona y el tener que entregarle datos a la ciudadanía gratuitamente como un bien público.
Me voy a referir entonces a los principios fundamentales de las estadísticas oficiales muy rápidamente. Los principios adoptados por las Naciones Unidas dicen, primero, que hay que tener pertinencia, imparcialidad e igualdad de acceso. He puesto este principio en rojo porque quiere decir que las estadísticas deben respetar el derecho a los ciudadanos de la información pública, es decir, toda la información debe estar disponible como un principio de transparencia y de claridad, y de que no se estaban cometiendo errores adentro que se quieran ocultar, y que la ciudadanía quede tranquila de que lo que se está reportando se está haciendo con las mejores prácticas. En ese principio de pertenencia y de transparencia está el que entreguemos a los ciudadanos la información. Bueno, hay otros, ahí están normas profesionales y ética, responsabilidad, transparencia, prevención de mal uso, fuentes de estadísticas oficiales, pero por otro lado está el principio de confidencialidad y pareciera que fueran contradictorios porque nos están diciendo, entréguele la información del censo a los ciudadanos, a los investigadores que quieran analizarlo, pero por otro lado está la confidencialidad de las personas que integran ese censo y dice que los datos individuales recogidos por cualquier instituto de estadística oficial, tanto si se refieren a personas naturales, hogares, personas, viviendas, como jurídicas, empresas o instituciones, deben ser estrictamente confidenciales y utilizarse exclusivamente con fines estadísticos. La política de datos abiertos en Colombia no está regulada por el DANE, está regulada por el Ministerio de la Tecnología y las Comunicaciones, y ellos dicen exactamente algo muy similar a lo que les comento de las Naciones Unidas, y es que los datos abiertos son información pública dispuestos en formatos que permiten su uso bajo licencia abierta y sin restricciones legales para su aprovechamiento. Algunos ejemplos de datos abiertos que se pueden conseguir en Colombia. Yo ahorita más tarde voy a hacer la referencia a datos abiertos internacionales para que ustedes sepan dónde también buscar información de, por ejemplo, de información venezolana. Pero pues como yo trabajo con el DANE en Colombia, pues me refiero a la información de datos abiertos que está disponible en Colombia. Está principalmente, y por eso se llamaba esta conferencia Archivo Nacional de Datos ANDA, y la página web donde ustedes pueden consultar todos los archivos libres para que ustedes los descarguen para poder hacer investigaciones. Yo estudié estadística, como decía el profesor Rafael, en mi pregrado, y muchos profesores nos decían, para la tarea de series de tiempo, busque una serie de tiempo histórica para poder hacer un modelo. Hola, creo que se cayó la conexión. Leonardo, se cayó, si quiere comparte pantalla nuevamente, porque se cayó brevemente la conexión. Brevemente no tengo que repetir mucho, ¿verdad? No, hasta ya, justo ahí está, perfectamente. Ahí la visualizamos nuevamente. Ajá. Y una pregunta, ¿me están escuchando entrecortado? ¿Me están escuchando bien? Es que yo escucho a Rafael entrecortado. Te estamos escuchando perfectamente bien. Perfecto, bueno. Listo, entonces les estaba contando que datos abiertos en Colombia están regulados por el Ministerio de la Tecnología y las Comunicaciones y que los pueden encontrar en el Archivo Nacional de Datos ANDA, que es el lugar que era el motivo de esta conferencia, y es el lugar donde el DANE coloca todos los microdatos y metadatos. Ahorita voy a hacer una diferenciación entre lo que significa microdato y metadato, pero también otras instituciones en Colombia ya han comenzado a disponer su información libremente para el público, como por ejemplo el Instituto Nacional de Salud. Con los casos positivos de COVID durante pandemia se monitoreaba los casos positivos de COVID por regiones, por municipio incluso, y bueno, ya habían una cantidad de estadísticas allí disponibles sobre camas ocupadas, sobre vacunas aplicadas, sobre muchas estadísticas sobre la pandemia. También está Colombia Compra Eficiente, que es todo lo que tiene que ver con contrataciones públicas. Hay un directorio de entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública. El Ministerio de Educación pone disponible todos los listados de los nombres de los establecimientos educativos de preescolar básica y media a nivel nacional.
los establecimientos que están sujetos a actividades de inspección por el INVIMA, que es el Instituto de Vigilancia de los Medicamentos y los Alimentos, etcétera, etcétera. Hay muchas entidades que ya han comenzado a disponer la información pública. Me disculpo, hubiera sido chévere haber presentado también cuáles son los datos abiertos que hay en Venezuela, pero les dejo de tarea a ustedes que lo evalúen cuáles son los datos abiertos que tienen con el INE o con otras instituciones en Venezuela. Sin embargo, ahorita les voy a presentar algunos buscadores internacionales para que podamos buscar información más específica sobre Venezuela. ¿Cuáles son los beneficios de los datos abiertos? Pues tener transparencia y control social, porque las entidades públicas, la academia, los medios, pueden realizar procesos de investigación y control social a sus gobernantes. Entonces, con datos abiertos, si el DANE dice que la tasa de desempleo aumentó o disminuyó, se pueden hacer investigaciones que el DANE no está en capacidad de hacer, como por ejemplo en un municipio específico, cómo ha sido la tasa de desempleo, cómo ha sido su evolución, qué debería hacer el alcalde junto con otras variables para mejorar las políticas de empleo, o en todo el tema de la inflación, ver cómo ha sido el comportamiento de precios, ver por determinados componentes o productos de la canasta familiar cómo ha evolucionado ese precio y si va en aumento o en disminución, y entonces en dónde hay que hacer un mayor control de precios por parte del gobierno. Entonces, en términos de transparencia y control social hay un beneficio, en términos de mejoramiento de creación de productos, servicios y negocios, para pronosticar y prevenir fenómenos. El DANE no pronostica ni previene, eso le corresponde a otras entidades y en particular, pues qué bueno que la academia pudiera pronosticar y prevenir. Va a haber una recesión, va a haber un impacto debido a la emergencia invernal en determinados indicadores, etcétera, etcétera. Entonces, en general, para generar nuevo conocimiento, y ese es un insumo fundamental donde la academia nos puede ayudar con todos sus artículos, estudios de mercados y tesis. Otro marco normativo, bueno, pues es más colombiano, me voy a saltar esta parte porque es más marco normativo de Colombia, pero básicamente es con el Ministerio de Tecnología. Eso nos lleva a algo que el DANE tiene que se llama el Archivo Nacional de Datos. Voy a salirme un momentico aquí de la presentación, solamente para que ustedes puedan ver cómo es la página del DANE y cómo se puede buscar los archivos del DANE. Ustedes simplemente colocan en Google DANE y cuando van a la página del DANE, están viendo mi explorador de internet, ¿cierto? Sí. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Vale, qué pena. Entonces, bueno, aquí me salió en inglés, entonces lo voy a colocar en español para que lo podamos entender. Estoy saliendo en inglés, bueno, español. Perdón que el internet aquí está como lento. Bueno, si no, los invito a que hagan la búsqueda por DANE. Y allí ustedes pueden buscar las estadísticas, como les decía, agrupadas en tres grandes grupos: las estadísticas económicas, las estadísticas sociales y las estadísticas ambientales o agrícolas. Bueno, creo que no me dejo, entonces más bien vuelvo a la presentación. Aquí está la diferencia de lo que ustedes pueden encontrar en ANDA entre metadatos y microdatos. Los metadatos son simplemente toda la documentación del proceso estadístico, es decir, allí ustedes encuentran la ficha metodológica, encuentran la metodología más detallada, encuentran los diccionarios de datos. Muy importante los diccionarios de datos porque es la herramienta que le dice a usted cuando baja el microdato, qué significa cada una de las variables que están contenidas en ese archivo. Porque pues ahí les aparece variable 1, variable 2, variable 3, bueno, o nombres que no son como tan explícitos de lo que significa la variable. Digamos que el diccionario de datos le dice a usted variable 1 qué significa, variable 2 qué significa, variable 3 qué significa. Es más, si es numérica o si, en qué formato está para poderla analizar en R o en SAS o en Python o en cualquier software estadístico. Entonces digamos que metadatos es simplemente la documentación. Y microdatos sí constituyen el nivel menor de desagregación de los datos y es donde están individuo a individuo por filas con cada una de sus variables en columnas. De tal manera que usted pueda coger sus datos como estadísticos, llevarlos a un software y hacer sus propios análisis, tabulaciones, poder considerar los factores de expansión si es una encuesta para poder expandir a la población con la muestra
considerar el diseño estadístico que está aplicando la encuesta. Entonces usted el diseño estadístico, por ejemplo, lo encuentra en los metadatos dentro de la metodología, pero el factor de expansión detallado por individuo lo va a encontrar dentro de los microdatos. Fíjense que el factor de expansión es el mismo para todos los individuos, porque hay diseños muestrales que consideran probabilidades diferentes o probabilidades proporcionales al tamaño. O cuando tengo estratos o tengo varias etapas, los pesos de muestreo o factores de expansión podrían ser diferentes por individuo o por estrato o por etapas. Entonces, por esa razón, pues en los microdatos ustedes van a conseguir todo lo que se requiere para con la muestra replicar la estimación a la población completa y pues hacer el proceso de estimación, si así lo desean. De pronto el DANE no produce todos los tabulados con todas las estimaciones, entonces pues la manera de replicarlo a la población, hacer una estimación que el Instituto de Estadística no haya hecho y verificar que tiene la precisión deseada es a través de los microdatos. Básicamente, si ustedes entran a la página del DANE, ya está aquí en español, y entran aquí a la parte de estadísticas por tema, aquí ustedes encuentran, como les decía, las estadísticas clasificadas por economía, por sociedad y por territorio. Y a su vez, dentro de economía tienen todas las estadísticas de comercio internacional, de construcción, de industria, de mercado laboral, de servicios, tecnología e innovación, en sociedad, de cultura, demografía, educación, gobierno, pobreza, salud, seguridad y defensa, perdón, y en territorio de ambiente, agropecuario, información regional y cosas geoestadísticas. Noten ustedes que aquí hay una subsección que se llama estadísticas experimentales, que está tanto en economía como en sociedad como en territorio, y son experimentos que venimos haciendo, integrando todo lo que les comenté al inicio en términos de investigación, con estimación de áreas pequeñas, con técnicas de anonimización, con uso de Big Data y Machine Learning y Data Science. Ahorita de pronto miramos un poquito de lo que hay ahí en estadísticas experimentales para que ustedes lo conozcan. Si usted quiere ir, por ejemplo, acá a comercio internacional, voy a poner el ejemplo, espero que mi internet, que está hoy lento, me funcione. Entonces aquí usted tiene todas las operaciones del DANE que se refieren a comercio internacional. Entonces hay información sobre exportaciones, la encuesta anual de inversión directa, información sobre importaciones, balanza comercial, zonas francas, etcétera, etcétera. Y si usted viene en particular a la primera, estoy solo haciendo un ejemplo con la primera, porque no hay tiempo de mirarlo todo, los dejo para que ustedes lo miren con todo el tiempo que quieran. Y entramos a exportaciones. Ustedes notan que hay aquí un boletín como de la última información de enero de 2023, cómo fueron las exportaciones en el último mes. Todavía no tenemos la información de febrero. Pero aquí usted también puede, por ejemplo, bajar una serie histórica de exportaciones 1970-2023. A esto me refiero con microdato, que es este archivo que está acá, bueno, que se puede bajar en archivo Excel. Ahí, bueno, ahí se demora bajándolo y como tengo problemas con internet es peor. Pero pues ahí usted puede consultar toda la información histórica de exportaciones, de qué países han exportado a Colombia, y está la información por país y por año, en kilogramos, en dólares, en pesos, toda la información. Entonces por aquí está Venezuela y qué tanto le exporta Venezuela a Colombia, está por aquí abajo. Ahí está Venezuela, ¿listo? Bueno, esto que acabo de bajar es lo que se llama microdato. Pero aquí también está la metodología, la ficha metodológica, el instructivo de empalme de series. Todos estos documentos es lo que constituyen el metadato. Aquí ustedes notan que aquí está la información histórica, pero también están los datos abiertos, microdato y metadatos, pero noten que aquí lo hicimos por un tema en particular, exportación. Otra manera de responderle al ciudadano es aquí en Servicios al Ciudadano. Está el Archivo Nacional de Datos. Cuando abrimos el Archivo Nacional de Datos, aquí usted puede hacer la búsqueda por conjunto de datos. Deme un minuto. Qué pena. Bueno, qué pena. Entonces, aquí entonces tenemos los microdatos. Aquí si ustedes vienen por... Perdón, me devuelvo porque creo que no quedó claro. Acá ustedes simplemente abren el archivo de ANDA.
Aquí hay una pestaña que dice inicio. Aquí no noten cómo está la división entre microdatos y metadatos. Si ustedes abren aquí en conjunto de datos, aquí pueden buscar, por ejemplo, bueno, acá hay una información que se ha bajado, que estuvo disponible antes, pero ya no está, que tiene este archivo rojo. Las que están en verde sí están disponibles. Y en particular, por ejemplo, si quiero bajar la información del Censo Nacional de Población y Vivienda último, sería darle clic acá o en microdatos. Aquí en Censo Nacional de Población y Vivienda. Bueno. Y ahí debería bajar la información. Lo que pasa es que tengo un problema aquí con internet raro. Bueno, acá está. Baja la información de Censo Nacional de Población y Vivienda. Acá le sale toda la información, toda la historia de los censos, etcétera, etcétera. Si usted no quiere ahorrarse todo esto detallado, pues aquí están los subtítulos, entonces está el alcance, la cobertura, los patrocinadores, cuestionarios, etcétera, etcétera. Materiales relacionados, si vienen acá materiales relacionados, pueden encontrar todos los cuestionarios para descargar, todos los manuales para ser descargados sobre el Censo Nacional de Población y Vivienda en Colombia. El último, diccionario de datos, que era lo que les decía está especificada variable por variable y cuál es su significado y cómo se mide. Pues habría que abrir aquí específicamente, por ejemplo, para viviendas, cuáles son las variables. Y entonces está, por ejemplo, que UVA es área PROT, significa si esta es una vivienda en un área protegida, porque eso es un archivo de viviendas. Entonces todo lo que tengo aquí son datos acerca de viviendas en el Censo Nacional de Población y Vivienda. Y aquí en obtener microdatos, ustedes pueden bajar la información por departamento. Entonces, por ejemplo, si me voy a un departamento pequeñito porque no tengo buen internet en este momento, por ejemplo, Aupes, que es una zona que es prácticamente en la Amazonía totalmente despoblada, simplemente usted le dice acá descargar y ahí ya comienza a descargar en un archivo zip toda la información que puede bajar sobre Baupes. ¿Listo? Bueno, básicamente eso era lo que quería presentarles acá sobre el Archivo Nacional de Datos y cómo ustedes lo pueden bajar la información de la página del DANE directamente. Bueno, entonces, en el ANDA, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar cerca de 458 estudios estadísticos. De esos estudios estadísticos, 330 tienen microdatos, 128 tienen metadatos, para 120 operaciones estadísticas que son provenientes del DANE. Adicionalmente, en la página tenemos algunos geovisores. Bueno, voy a correr el riesgo. Si se demora mucho, pues dejo para que ustedes lo revisen. Pero si ustedes vienen a la página del DANE, otra vez de nuevo, acá al inicio, perdón, vamos a salir de esto. Aquí en Servicios al Ciudadano dice Geoportal. Y aquí ustedes cuentan con mapas sobre diferentes temas, como por ejemplo sociedad, economía y territorio. En particular, si ustedes vienen, por ejemplo, aquí consulta por departamentos en municipios del Censo Nacional de Población y Vivienda, le digo visitar, entonces me produce un mapa donde usted puede cruzar todas las variables del censo sobre vivienda, hogares, personas, educación y primera infancia, todos los temas que quiera. No me voy a poner a hacerlo porque no tengo tiempo, pero aquí en particular está produciendo, ¿qué estadística es esta? Perdón, es que no me deja ver aquí. Total de unidades de vivienda con personas presentes, y aquí está en el mapa por colores cuáles son las unidades con población de vivienda más importante. Entonces, si lo vemos en términos de participación, vemos que Bogotá es la región donde hay más totales de unidades de vivienda con personas presentes. Luego le sigue Antioquia, Valle del Cauca, todos los que están marcados como en un verde oscuro en el mapa, y así usted lo puede hacer para una cantidad de variables. En muchísimas operaciones estadísticas puede contar con estos geovisores, no solamente para el censo, sino para muchas, no para todas, pero sí para muchos temas. Y aquí les decía, pues son temas sociales, económicos y de territorio con los cuales usted puede consultar estos geovisores. Adicionalmente, nosotros contamos con algo que llamamos centros de datos, y es que tenemos a disposición algunos salas especializadas en universidades. Incluso tenemos convenios con universidades internacionales. Aquí está, por ejemplo, la Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes. Perdón, que esto
la Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes, que son universidades colombianas, no la Universidad de los Andes de Mérida, la Universidad de AFIT de Medellín, la Universidad Carlos III de Madrid en España, la Universidad de Berkeley, la Universidad INSPER en Brasil, donde hay un computador dispuesto para que los investigadores puedan llegar y tener incluso información más detallada que la que está disponible en la página web. Ahorita les cuento un poquito de los centros de datos y cómo operan. En el DANE, a nivel central, también contamos con una sala de procesamiento especializado, donde vienen las personas, dejan su celular en una casilla, porque obviamente por protección de datos, pues no se pueden tomar fotografías, no se pueden llevar los archivos en una USB. Es simplemente para hacer las consultas y los cruces en este computador que tienen estas universidades o que tiene el DANE propiamente en sus instalaciones. Entonces, pues, esto que les acabo de contar del ANDA es un instrumento realizado por el DANE, con el apoyo del Banco Mundial, donde hemos centralizado todos los microdatos y metadatos de las operaciones estadísticas. No puedo decir de todas, pero estamos en ese proceso de involucrarlas todas. Digamos que ya yo diría que con las estadísticas que tenemos aquí, que 120 de las operaciones estadísticas del DANE tenemos 138, pues podemos hablar de que en un 70-80% ya las tenemos todas disponibles en el ANDA, en el Archivo Nacional de Datos, tanto en metadatos como en microdatos, que ya les expliqué cuál era la diferencia entre metadatos y microdatos. Aquí está cómo se accede al ANDA. Esta es otra manera de acceder. Voy a presentársela rápidamente, que no se las mostré ahorita cuando estaba mostrando aquí lo de la página. Es entrar por servicios al ciudadano, ir directamente al Archivo Nacional de Datos, ANDA. Sí se la ha presentado, perdón. Y aquí en conjunto de datos, ustedes tienen la posibilidad de hacer búsquedas de la operación estadística que ustedes requieran. Es simplemente ingresar a microdatos DANE, ubicar la operación estadística y bajar la información. Como lo vimos ahorita, hay una descripción de la operación estadística de un diccionario de datos donde están cada una de las variables de la operación, materiales relacionados donde están los metadatos, metodologías, fichas metodológicas, y en obtener microdatos es donde usted puede bajar la información. Cuando usted baja la información, por ejemplo, en materiales relacionados, usted puede disponer, por ejemplo, de manual de diligenciamiento, manual de conceptos, diccionario de datos, instructivo del uso del marco estadístico nacional, metodología, ficha metodológica, etc. Cuando usted baja un archivo, por ejemplo, que les presentaba el ejemplo de AUPES, de bajar el archivo del Censo Nacional de Población y Vivienda, le hace una confirmación de que usted no es un robot, y le genera un archivo que puede estar en 3 formatos, que puede ser comma separated values, como un DTA o como un SAP. CSV es un formato plano, DTA es un formato para trabajar los datos en Stata, y SAP es un formato para trabajar los datos en SPSS. Los estadísticos saben a qué me refiero con estos software estadísticos. Y en particular usted puede bajar para el censo datos de viviendas, o de hogares, o de fallecidos, o de personas, o la base del marco geoestadístico nacional. Entonces, son varios archivos que usted puede descargar en diferentes formatos. Hay que saber esto, pues, una vez que usted quiera. Creo que porque estoy explicando el censo, tiene esta complejidad, pero pensaría que para una encuesta o para un registro administrativo, pues no es tan complicado como si lo es para el censo, porque digamos que el censo sí tiene varias capas, capas por vivienda, por hogar, por fallecidos, por personas y geoestadísticamente. Importante tener en cuenta que hay algunas llaves con las cuales se puede hacer cruce de esta información. Entonces es importante saber que con llave VIP usted puede hacer el cruce entre la tabla del marco geoestadístico nacional con la tabla de vivienda, y tendría que revisar con cuáles variables hace el cruce entre varias de estas tablas. Digamos que eso está especificado allí en la página web. Cuando se baja la información, hay documentos que le explican cómo hacer el cruce de variables, pero también el censo está disponible en algunas bases de datos internacionales, y aquí entonces es importante este pedazo, sobre todo si ustedes quisieran bajar información específica para Venezuela. Una de las maneras de bajar información es a través de Redatam. ¿Qué es Redatam? Entonces, si ustedes entran a Google, buscan por Redatam. Redatam es una iniciativa de la CEPAL. La CEPAL es, voy a ponerlo de una manera muy rápida, no es una definición formal, es algo más complejo que eso, pero piensen que la CEPAL es la asociación de todos los institutos de estadística de Latinoamérica. Es un poco más complejo que eso, porque también tiene un componente no solo estadístico, sino un componente económico.
pero REDATAM es una iniciativa de la CEPAL y las Naciones Unidas donde se han puesto todos los censos de Latinoamérica juntos y usted puede bajar microdatos de los censos de todos los países de Latinoamérica acá. Si usted entra, por ejemplo, por descarga, nota que aquí está la palabra microdatos. Y si usted entra por microdatos, aquí están los censos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile. No está Colombia ni Venezuela, pero creo que es un problema de REDATAM, no es un problema ni de Colombia ni de Venezuela. Si usted coloca REDATAM Colombia y hace la búsqueda por REDATAM Colombia, aquí están los datos de Colombia. No estaban allá en el menú, pero si usted los busca por otro lado, simplemente colocando en Google REDATAM Colombia, tiene acá datos de censos de población y vivienda, también datos de estadísticas vitales. Estadísticas vitales, esto es lo que tiene que ver con nacimientos, muertes, defunciones, migración, datos demográficos de Colombia. En censos de población y vivienda, aquí usted nota, por ejemplo, para Colombia, que está el censo del 2005 y está el censo del 2018, y aquí usted puede descargar la información de manera muy similar a como lo hicimos con el ANDA. Voy a hacer el ejercicio con Venezuela. Entonces, si coloco REDATAM Venezuela, y si usted viene acá a América Latina, aquí está Venezuela, no estaba en el menú, pero si usted viene acá, aquí está la información del censo 2001 y del censo 2011. Noten ustedes que ustedes han sido más juiciosos que nosotros porque ustedes sí los vienen haciendo cada 10 años. Bueno, no sé qué pasó en el 2021, no sé si no hubo censo o si es que no está aquí disponible para Venezuela. Esa es una manera, y es otra manera como también se puede consultar la información del censo. Otra es algo que se llama IPUMS. IPUMS es una iniciativa internacional, no es solamente para Latinoamérica y no es solamente para censos, es para cualquier información que usted quiera tener. Aquí, por ejemplo, está la Current Population Survey, que es como, digamos, como la encuesta como de calidad de vida, hagan de cuenta que se llamaría aquí en Colombia. Aquí también hay una colección de todos los microdatos de censos de 100 países de manera histórica. O sea, no solamente está el del último censo, sino que están todos los de todos los países. No solo Latinoamérica, está cualquier país del mundo y está disponible incluso por año de realización, o sea, todas las realizaciones que han habido del censo en esos países. Hay encuestas sobre salud, hay encuestas sobre uso del tiempo, etcétera, etcétera, sobre educación, sobre población, sobre agricultura, etcétera, etcétera. Entonces aquí, si ustedes en particular quieren consultar el censo de Colombia o el censo de Venezuela, tendrían que ir aquí al link de censos y crear aquí un extracto. Es un poco complicado, pero si usted lo trabaja cuando tenga tiempo, podría revisar aquí cómo se hace. Y aquí, por ejemplo, en particular dice por geografía. Entonces, por geografía es el nombre del país. Quiere Venezuela, entonces geografía OZ. Obviamente está en orden alfabético y son muchos países. Venezuela yo creo que ya estaría como en la última página, entonces si se van a la página 5, hagamos el ensayo. Sí, por aquí está Estados Unidos, entonces por aquí abajo debe estar Venezuela y están todos los censos de 1971, 1981, 1990, 2001, incluso a nivel de desagregado por municipios y por estados, municipalidades y estados. Perdón. ¿Listo? Otra manera de buscar también el censo de población y vivienda de Colombia o de Venezuela o el que ustedes quieran buscar es en Google, así como hay una página para buscar páginas web, también hay una página para buscar conjuntos de datos, se llama Google Data Search. Y si usted entra a Google Data Search y coloca Colombia Census, aquí usted puede bajar datos del censo de 1993, de 1964, de 1973. Yo voy a colocar Colombia Censo más bien, y aquí está el de Censo Nacional de Población y Vivienda de Colombia. No solamente le sirve para buscar censos y operaciones estadísticas, si usted quiere buscar, por ejemplo, no sé, petróleo Venezuela, no sé, la verdad no lo he hecho antes. Aquí hay datos sobre evolución de las exportaciones de petróleo desde Venezuela, la verdad me salió ahorita, no lo había preparado. Puede buscar sobre cualquier tema, conjuntos de datos. Hay un repositorio que probablemente ustedes han escuchado que se llama Kaggle. Kaggle es un repositorio para Machine Learning. No solamente tiene conjuntos de datos, tiene también código en Python y en R que usted puede descargar. Y entonces si alguien hizo un análisis sobre empleo en Afganistán, usted lo puede descargar el código y replicar el mismo ejercicio que hizo ese investigador
para Venezuela, simplemente cambiando donde diga Afganistán por Venezuela y simplemente ya tiene el código disponible. Entonces es un repositorio mucho más avanzado porque no es solamente los conjuntos de datos, pero si usted revisa específicamente en datasets y coloca censo de Colombia, la verdad no sé de Venezuela, tendrían que hacerlo ustedes, aquí hay censo, está el archivo consolidado de viviendas y de personas y también lo puede descargar y está en formato CSV. Incluso de pronto podríamos llegar a ver que hay código. Entonces aquí hay código. No lo había revisado, la verdad no sé en qué lenguaje estará este código. Bueno, habría que revisar estos notebooks que hay acá. Si dice notebook, pues mi intuición es que debe estar en Python el análisis que hicieron con este censo de Colombia de viviendas. Entonces noten ustedes cómo pues hay diferentes formas de tener información sobre no solo estadísticas colombianas, sino también estadísticas internacionales a través de estas páginas, por ejemplo, que les presenté de Redatam o de IPUMS. Pero bueno, en la página web del DANE también se encuentran algunos productos estadísticos como informes postcensales, informes de estadística sociodemográfica aplicada, notas estadísticas que ya hacen como análisis de esta información. Allí también ustedes encuentran los geovisores que les presenté antes. Está una biblioteca virtual donde hay una memoria histórica de la entidad. Digamos que antes de que existiera el Internet también se producían estadísticas. Ustedes ven que el DANE tiene 70 años y esos datos se publicaban en papel y pues ya hemos creado un repositorio de toda esa información en papel. Si alguien quisiera obtener esos datos y llevarlos a un Excel, pues les tocaría en papel porque son datos de 1930, 1940, muy viejos, pero allí están en la biblioteca virtual disponibles para todos los temas estadísticos sociales, ambientales, económicos. Hay una biblioteca de documentación donde están todos los metadatos. Si usted quiere buscar un metadato específicamente, lo puede encontrar en la biblioteca de documentación. CIPSA es el sistema de precios del sector agropecuario. Usted puede encontrar al día de ayer, martes, cuánto estaba el precio de la papa, cuánto está el precio de la cebolla, cuánto está el precio del plátano. Les muestro para que me crean que no estoy diciendo mentiras. Usted trae por aquí por servicios al ciudadano y acá simplemente entra por CIPSA. Perdón que no sé qué pasó. Entra por aquí por CIPSA. Sí, aquí está. Sistema de información del sector de agropecuario. Aquí está el boletín diario. Y aquí si usted entra por precios mayoristas, por ejemplo, puede descargar para el 15 de marzo el informe por ciudades. Es decir, para hoy mismo, a las 8:35 de la mañana de hoy, se publicó el informe por ciudades de cómo están los precios. Bueno, esto es un archivo .zip, no lo puedo abrir. Pero si usted mira, por ejemplo, en anexos del día de ayer, este sí es un Excel, más fácil de descargar. Y aquí usted puede mirar en diferentes ciudades. Déjenme mirar aquí porque es que yo aquí, allá. Está en Armenia, en Bogotá, en Bucaramanga, cuál es el precio de la auyama diferente, y cómo varió con respecto al día anterior, si aumentó, si disminuyó, de la arveja verde, de la cebolla, todos los productos de la agrícolas de la canasta familiar están allí contenidos en este archivo de CIPSA y es un archivo descargable que usted puede analizar y disponer en la academia para hacer análisis que el DANE no lo alcanza a hacer porque pues, no podemos hacer todo. Tenemos una cantidad de información, pero no tenemos tiempo de analizar toda esta información. Por eso he llamado a la academia de participar con nosotros en este análisis. También está la estratificación socioeconómica para servicios públicos. Está la DIVIPO, la que es la división político-administrativa. Si uno quiere consultar cuál es el código de un municipio en particular, lo puede ver en un geovisor. Además, le muestra dónde está ubicado el municipio y le da el código de esa municipalidad. Las notas estadísticas que son publicaciones, historia del dato, que es como una infografía a través de la historia del empleo, de la inflación, de diferentes datos, tiene la historia del dato por años, y está todo el monitoreo de objetivos de desarrollo sostenible que les comentaba que es los objetivos, los 18 objetivos de desarrollo sostenible que se propuso las Naciones Unidas para cumplir para el año 2030 y que con indicadores estadísticos se están evaluando cómo llegar a su cumplimiento.
Bueno, voy a saltar esta parte porque creo que ya se me está acabando el tiempo. Cuando usted necesita información que no está en la página web, pero que usted necesita con mayor nivel de desagregación, puede hacer una solicitud al DANE. ¿Cómo se hace la solicitud al DANE? Se hace a través de un subcomité que se llama el Subcomité de Aseguramiento de la Reserva Estadística. Es decir, si no está disponible en la página web algún tipo de información, es por ese balance que tenemos que hacer entre disponer los datos al público, pero también proteger la confidencialidad de las personas. Es decir, si yo respondo una encuesta a Leonardo Trujillo, si respondo al censo, no quiere decir que cuando voy al microdato voy a encontrar Leonardo Trujillo toda su información, si qué enfermedades tiene, cuánto gana, dónde trabaja, información que debería ser confidencial y que no debería revelarse a las personas. Entonces, ustedes cuando bajan el microdato van a tener información, pero no van a poder ubicar específicamente cuál es la empresa o cuál es el individuo que tiene toda esa información. Toda esa información se oculta o a través de métodos de anonimización, que es modificar aleatoriamente algunos de los datos, se protege la confidencialidad de las personas. Si por alguna razón usted considera que no se está violando el principio de reserva estadística, pero que la información no está disponible en la página web del DANE, usted puede hacer una solicitud al subcomité de reserva estadística. ¿Cómo se hace? Se hace a través de este correo institucional, contacto@dane.gov.co. Usted debe explicitar cuál es la información que quiere obtener, por qué la quiere obtener, por qué no está violando el principio de reserva estadística de las personas o de las empresas. Y si usted convence al comité de que sus justificaciones son válidas, hay varias posibilidades para que usted pueda acceder a la información. Obviamente nosotros no le vamos a enviar un Excel a su correo electrónico, eso no es posible, pero sí le vamos a dar acceso a nuestras salas remotas. Entonces, pues bueno, desde Venezuela sería muy difícil hacerlo, esto es más para usuarios en Colombia, pero usted puede ir a cualquiera de estas universidades, incluso si puede ir hasta España o si puede ir hasta Estados Unidos o a Brasil, y consultar la información que necesita con mayor nivel de desagregación que el que está en la página web, pero créanme que lo que hay en la página web ya es como el 80% de lo que una persona podría requerir, un investigador podría requerir en términos de necesidades de información. Bueno, vamos a saltar todo esto porque esto no es tan importante. Y aquí entonces vengo a que lo que les decía, que hay una tensión entre disponer los datos libremente al público y proteger la confidencialidad de los individuos. Aquí está puesto en leyes colombianas, la ley 1712 de 2014 y la Constitución misma tienen una aparente contradicción porque dicen, entréguenle la información a los ciudadanos de manera libre, pero también protéjales su confidencialidad. ¿Cuál es la solución a esta tensión entre estos dos principios de buenas prácticas y entre estos dos normas legales que hay en cualquier país? Las técnicas de anonimización. ¿Qué son las técnicas de anonimización? Es proteger los datos estadísticos de manera que puedan ser difundidos sin afectar la confidencialidad de las personas. ¿Cómo se hace? Se hace a través de los datos tabulares, porque a veces cuando yo simplemente entrego una tabla agregada, filas y columnas, allí se puede, si yo tengo frecuencias muy pequeñas, y en esas frecuencias pequeñas yo sé que está ubicada, por ejemplo, Coca-Cola, entonces podría estar obteniendo la información específica de Coca-Cola en esta tabla. Entonces hay que proteger tanto los datos tabulares como los microdatos. ¿Cómo se hace? A través de técnicas. Hay dos técnicas, una se llaman perturbativas, y es que se perturban, se modifican los datos antes de ser publicados, introduciendo a propósito un error aleatorio, pero de tal manera que los agregados, cuando se hace los análisis y hace los cruces, resulte finalmente con la información oficial que se tiene. Entonces, introducir perturbaciones, pero sin que modifiquen los cuadros de salida, las tablas que finalmente se van a producir con esta información. Se llaman técnicas perturbativas. Y hay otras técnicas que son no perturbativas, que es simplemente que yo borro la información de la cédula, de la dirección, del teléfono de la persona, del nombre de la persona, y de esta manera pues no se va a poder identificar la persona en ese microdato. Aquí está lo que hacen los países en términos de anonimización. Algunos hacen agrupación geográfica, miren que muchos de ellos hacen agrupación geográfica, sin embargo a los usuarios eso no les sirve porque si por ejemplo un alcalde quiere obtener información sobre su municipio cuando está agrupada geográficamente, pues no va a poder obtener información
desagregada para su municipio. Eliminar la identificación. Noten que todos los países eliminan el nombre de la persona, eliminan la cédula, eliminan el teléfono, cosas que puedan identificar a la persona. Algunos países solamente publican el microdato, no para la muestra completa o para la población completa cuando son censos, sino que sacan una submuestra de la muestra o una submuestra del censo. Eso lo hace Estados Unidos, España y Canadá, por ejemplo. Colombia, por ejemplo, publica todo, absolutamente todo, no hace muestra. Recodificar y agrupar lo hace España y Chile, y suprimir algunas variables lo hace México y Chile, por ejemplo, en este caso. Entonces miren ustedes que hay varias técnicas y entonces hay varias maneras de hacer esto. Bueno, aquí yo me voy a saltar esta parte, yo creo que esto no es tan importante. En el caso del Censo Nacional de Población y Vivienda que se hizo, lo que se hizo fue excluir variables que pudieran identificar a los individuos. ¿Qué variables se identificaron? Perdón, esas son las variables que se consideraron finalmente. ¿Cuáles variables se quitaron? Se quitaron todo lo que tenía que ver con edad. La edad se agrupó en quinquenios, el parentesco se agruparon hijos e hijastros, el nivel educativo se agruparon todos los niveles educativos, y se eliminaron variables como cédula, tipo de identificación, nombre, apellidos, dirección, barrio, municipio, fecha de nacimiento, RH, positivo o negativo, ese tipo de cosas se eliminaron de la base de datos. Hay otras técnicas no perturbativas como la recodificación global, la codificación superior e inferior, la supresión local. No me voy a remitir a este detalle porque ya no me queda poco tiempo, ya tengo ahorita otra reunión, también por el tiempo de ustedes. Pero básicamente todas estas técnicas se encuentran en un área de la estadística que se llama Disclosure Control. Entonces, si usted quiere aprender más sobre técnicas de anonimización y cómo se hace de manera estadística estas técnicas de anonimización, yo le invito a que busquen libros sobre Disclosure Control. Creo que es algo que nos enseña regularmente en un programa de estadística, pero son cosas que es importante para un estadístico saber, porque legalmente estamos obligados a hacer las dos cosas, a difundir la información, pero difundirla de tal manera que no se pueda afectar la confidencialidad de las personas. Algo que está nuevo ahorita con todo el tema Big Data y de Machine Learning, en términos de anonimización, es algo que se llaman las técnicas PET. PET traduce Privacy Enhancing Technologies como mascota. PET también es el nombre de mascota en inglés. Y básicamente lo que se hace es que se está tratando de proteger la confidencialidad de los individuos, no solamente desde el punto de vista de los microdatos, sino del mismo momento en que yo considero la información de tal manera de que yo pueda tener mayor desagregación y mayor oportunidad de que yo pueda entregar la información más rápidamente y a un nivel más desagregado. Básicamente, ¿qué es lo que hacen las técnicas PET? Hay dos, bueno, hay cursos completos sobre técnicas PET. Acá yo le refiero a uno, está este de Courses Open-Minded Courses. En la página de Naciones Unidas, si ustedes buscan por Naciones Unidas anonimización en inglés, les bota muchísima información que hay sobre cursos gratis, sobre técnicas PET, pero hay que tener en cuenta que las técnicas PET se dividen en dos. Una en la confidencialidad de entrada, que es, por ejemplo, prevenir todo el ataque de hackers a todos estos microdatos que tiene el DANE en su página web, que es otro tipo de seguridad, pero también está la privacidad de salida, y es que no se puedan tener ataques de reidentificación. Cuando yo tengo la base de datos, haya un hacker que sepa cruzar variables de tal manera que yo obtenga la información de Coca-Cola, haciendo simplemente un cruce de todos los microdatos que hay de Coca-Cola. Yo puedo hacer un cruce de información y finalmente obtener la información de Coca-Cola. Básicamente, en términos de hackers, es todo el tema de encriptación. Hay métodos matemáticos muy sofisticados en la actualidad para hacer toda la privacidad de entrada, la protección de la confidencialidad de entrada, sería el nombre en español, y la protección de confidencialidad de salida está, como les decía, en todas las técnicas de Disclosure Control, que ya se volvieron clásicas. O sea, ya nos estamos atrasando, porque ahorita lo que viene en términos de Machine Learning y Big Data son estas técnicas que se llaman de privacidad diferencial y de Federated Learning.
básicamente, el Federated Learning es una técnica de Machine Learning que entrena un algoritmo para que a través de varios servidores y dispositivos el microdato se pueda proteger a través de perturbaciones. Para esto hay un paquete gratis en la web que se llama Flower, y básicamente lo que hace Flower es hacer Federated Learning. Entonces, toda un área de investigación que hay aquí en este tema de difusión de datos con confidencialidad es todo el tema que tiene que ver con Federated Learning, con privacidad diferencial y con todos los temas de encriptación para poder prevenir hackers, no solamente hackers que se roben la base de datos o que la bajen de la página web y la tumben de la página web y se pierda y que el DANE perdiera el control de esa información, sino también en todo lo que tiene que ver con cruces de información de muchos microdatos que finalmente llevaran a la identificación de una empresa o de una persona en particular. Colombia afortunadamente hace parte de un grupo de las Naciones Unidas que es el grupo de Big Data. El objetivo es modernizar las estadísticas oficiales en términos de Machine Learning y de técnicas de Big Data. Colombia es uno de los pocos países de Latinoamérica que hace parte del Comité de Expertos en Big Data, solamente está a nivel Latinoamérica, Brasil, Colombia y México. Y Colombia hace parte con este triangulito azul del Advisory Board, del Comité de Expertos, de consultores en Big Data. Aquí están las organizaciones internacionales que hacen parte de este comité de las Naciones Unidas. Bueno, son organizaciones internacionales y se han creado algunos grupos regionales. Hay uno en China, uno en África, uno en Emiratos Árabes Unidos y otro en Brasil. Particularmente en el de Brasil, pues es donde estamos llamados a participar todos los países de Latinoamérica. Entonces, una invitación para que el Instituto de Venezuela, si ustedes conocen algún contacto allí, se pudiera integrar a este grupo de Brasil. Pues porque allí es donde deberíamos estar los países de Latinoamérica integrados. ¿Con qué objetivo? Con que nuestras estadísticas comencemos a utilizar datos satelitales, datos de celulares, que pudiéramos disponer de la ubicación de individuos específicamente en un lugar determinado, o que a través de datos de celulares, por ejemplo, entrando a redes sociales, pudiéramos sacar estadísticas de discriminación, ver cuántos mensajes discriminatorios se generan en redes sociales y poder estimar cuánto es la discriminación en Colombia hacia determinados grupos sociales. Está esta parte de ICE Data, que es sensores que se colocan en barcos para poder hacer el análisis de importaciones y exportaciones directamente en los puertos, sin tener que hacer una recolección de información a través de papel y con todo el proceso y el costo que eso tiene. Con sensores en los barcos poder saber cuánta carga lleva el barco, de dónde salió, para dónde llegó, y pues obviamente pues en esa información que se puede compartir entre países, pues tener datos de exportaciones e importaciones más precisos a nivel nacional. La medición de acceso rural, datos de escáner, aquí en particular pues es todo un trabajo con el sector privado para poder obtener información de esos sectores, porque digamos que cuando les presenta el Sistema Estadístico Nacional son entidades del gobierno. En sectores privados en Colombia, por ejemplo, nos interesa mucho el trabajo con todos los gremios agrícolas. Estamos haciendo un trabajo, por ejemplo, con toda la exportación de flores y con toda la asociación de cultivadores de flores a nivel nacional para que nos entreguen la información de sus asociados y poder pues producir estadísticas de producción de flores que no sean tan costosas como hacer un censo agropecuario o como hacer una encuesta agropecuaria, que implican ir a lugares remotos, ir a la selva, ir a lugares violentos, porque ustedes saben que Colombia está viviendo un proceso de conflicto armado, entonces a veces llegar a las zonas rurales no es fácil para un encuestador. Entonces mucho más fácil si pudiéramos a través de información del sector privado lograr esa información sobre producción de determinados cultivos. Y aquí resalté en rojo la que les conté ahorita de las PET, que es todo lo que tiene que ver con la protección de la confidencialidad de las personas a través de algoritmos de Machine Learning. Entonces, muy importante, bueno, aquí todo el tema de Big Data y los objetivos de desarrollo sostenible que les mencionaba. Ustedes pueden consultar la página de web del UN Global Platform de Brasil, de Big Data, y ahí particularmente hay un sector que se llama Training and Skills, que es todo lo que tiene que ver con capacitaciones en Big Data, en Machine Learning, en Python, pero además en técnicas PET, en técnicas de AIS, en técnicas de datos satelitales. Hay cursos completos que ustedes pueden desarrollar gratuitamente.
Aquí están como cuáles son las áreas donde el DANE se ha comenzado a involucrar en temas de Big Data y Data Science. Principalmente son en aplicación de técnicas de Machine Learning, la automatización de procesos, porque digamos que lo que notábamos era que varias áreas hacían la misma tarea en formatos diferentes y dos personas de dos áreas diferentes hacían la misma tarea y pues eso alarga los tiempos de producción. Entonces estamos tratando de automatizar esto y para que lo haga no una persona, sino una máquina a través de técnicas de inteligencia artificial. Está todo el uso de métodos de lenguaje de procesamiento natural, que es básicamente analizar texto. Tenemos un ejemplo de, en Facebook hicimos una recolección de información de todos los posts en Colombia que se hicieron entre un año y otro año, digamos 2018 a 2023, se hizo el análisis de todos los posts de Colombia que se obtuvieron, se clasificaron en cuáles de ellos eran discriminatorios y a través de unas técnicas de lenguaje de procesamiento natural, ahí hay técnicas de latent, se me olvida ahorita el nombre de análisis latente de Dirichlet, bueno, y otras técnicas mucho más sofisticadas de análisis de textos para poder finalmente clasificar esos posts de Facebook o de cualquier otra red social y de tal manera poder producir una estimación de algo a través simplemente de estadística textual. Y también el uso de luces nocturnas y de imágenes satelitales para analizar cobertura, por ejemplo, de cultivos. Bueno, les traigo aquí algunos ejemplos, pero creo que ya por el tiempo no se los puedo presentar. Básicamente, pues es el uso de Machine Learning. Por ejemplo, aquí se utilizó un modelo lineal generalizado para obtener indicadores de pobreza y producir un mapa de pobreza en Colombia. Aquí básicamente se utilizaron técnicas de Random Forest para clasificar entre personas que son informales y personas que no son informales. Ahí hay toda una discusión de cómo se hacía esa estimación y durante pandemia, como no se podían hacer recolección de encuestas por papel, sino que eran encuestas telefónicas, pues esa pregunta de si usted es informal o no informal por teléfono, sin poder verificar cuáles eran las condiciones de la persona, si estaba trabajando en un puesto móvil, como se hacía de manera telefónica, pues simplemente no se pudo obtener la información sobre tasas de informalidad y a través de un modelo de Machine Learning pues se hizo la estimación de esa estimación de informalidad. Lo que les comentaba, pues también todo lo que están los geovisores que se producen a través de muchas de estas técnicas. Por ejemplo, todo el seguimiento a los objetivos de desarrollo sostenible también se ha hecho a través de imágenes satelitales, sobre todo en estos temas de proporción de personas viviendo en invasiones o en viviendas inadecuadas, se hace a través de imágenes satelitales. Todo el tema de medir la producción y el consumo de energía en empresas manufactureras se hizo a través de fotos satelitales con luces nocturnas, pues, para ver el consumo de energía eléctrica de estas empresas manufactureras. Digamos que pues esos son algunos ejemplos de muchas cosas que se pueden hacer con la academia en línea, pues de producir esta información cada vez más accesible para cualquier ciudadano, pero de tal manera que pues, se proteja la confidencialidad de las personas. Vale, muchas gracias. Yo sé que es un tema bastante largo, pero pues si hay alguna reacción, pregunta, comentario, sugerencia, gracias. Muchas gracias. Listo, sí, yo les comparto, estaba leyendo aquí el chat, yo les comparto los slides de la presentación con el profesor Rafael. ¿Sí? Sí, Qué pena, Rafael, que no lo escucho muy bajito. Sí, sí, es que la conexión aquí a internet está muy mala. Sí, pero muchísimas gracias, Leonardo, por la excelente presentación. Respecto a la presentación, ¿verdad? Se va a subir a la página, igual que la grabación también. Les comparto nuevamente la página. Al principio ya les compartí una serie de links, ¿verdad? Del DANE, de microdatos, de Kaggle, que la pueden ver en el chat, ¿verdad? Están los vínculos principales, faltaron los vínculos de la sección de PET. Eso fue lo único, pero entonces, como luego les vuelvo a compartir,
la página del seminario, donde además de la grabación, ¿verdad? Que se sube también al canal de YouTube de Facies Virtual, también se coloca un link ahí en la página de eso. Y la presentación también se va a colocar ahí. De todas maneras, cualquier requerimiento adicional me la hacen llegar. Eh, Sí, 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 yo, por el comentario de Rafael, yo comparto entonces la página del Regional Hub de Brasil, donde están las capacitaciones. Les comparto la información también. Se la comparto a Rafael para que la pueda compartir con todos ustedes. Tienen razón, no quedó aquí en la perfecto. presentación. Sí. Sí, de todas maneras, todos esos links, ¿verdad? También se van a colocar, ya cuando se coloque la presentación, ya van a estar los links ahí, así que no hay ningún problema en ese sentido. Si Bueno, alguien tiene alguna sí, pregunta o algún comentario noto que adicional. hay una pregunta de Mario Vargas y otra de Enrique Tito, que son la misma pregunta, y es, no, Ajá, perdón, de Mario Vargas, perdón, que sí, pregunta que cuáles son los métodos de anonimización que usa el DANE. Como lo manifesté, son básicamente métodos de disclosure control. Son métodos perturbativos y no perturbativos, hacemos ambos. Es decir, lo hacemos tanto para tablas cruzadas como para los microdatos, y que básicamente, ¿qué son? Que perturbamos aleatoriamente algunos datos de tal manera que el análisis finalmente conserve los mismos resultados. Eso lo hacemos. También hacemos el no perturbativo, que es el fácil, el de quitar las variables de identificación, persona, bueno, sexo sí no, porque sí lo necesitan los investigadores, pero quitamos persona, cédula, teléfono, dirección, esas las quitamos, pero también hacemos métodos perturbativos. Estamos en deuda, y es a donde queremos llegar, y por eso les presentaba, de comenzar a implementar técnicas PET y técnicas de Federated Learning y de privacidad diferencial. Estamos en deuda, pero digamos que ya el año pasado hubo una hackathon de las Naciones Unidas donde muchos países participaron al tiempo en producir rápidamente una anonimización. Incluso participaron estudiantes de pregrado de varias universidades del mundo. El DANE participó, obviamente no ganamos, pero ya comenzamos como a meternos en el tema y esperamos que algún día podamos ganar algunas de estas hackatones cuando nos volvamos más fuertes en el tema. Es un tema muy reciente, muy de moda, está apenas emergiendo, entonces estoy seguro que en Latinoamérica yo diría que ningún instituto de estadística oficial está aplicando estas técnicas, pero para allá vamos y ese es nuestro interés con la academia, comenzarnos a vincular en estos temas. Más todos los temas que les comenté de Machine Learning, de fotos satelitales. Otras páginas adicionales a Kaggle y con código, no conozco con código, la verdad, solamente conozco Kaggle. Pero otras páginas con datasets, sí está Google Data Search y están pues todos los repositorios de la CEPAL como Redatam, el IPSM que les mostré ahorita de los censos, pero también hay otros, está la página de la CIA, suena como película de acción, la compañía de inteligencia de los Estados Unidos tiene información estadística para todos los países y está descargable también, alguna histórica por país. También hay otra que se llama Gaminder, voy a colocar aquí los nombres de ambas, la CIA y Gaminder, lo coloco por el chat. Gaminder tiene información de todos los países del mundo histórica desde 1950 de los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, usted puede ver cómo la pobreza se ha reducido comparando Venezuela con Colombia, con Estados Unidos, con Holanda. Y puede producir incluso visualizaciones fácilmente, simplemente cruzando la información de Gaminder. Gaminder es, no sé si han visto en el metro de Londres, dice Mind the Gap, y es que uno tenga cuidado entre la separación entre el metro y la plataforma porque se puede caer al hueco. Entonces, Mind the Gap. Y aquí el Mind the Gap se refiere a la brecha que hay entre hombres y mujeres, la brecha que hay entre pobres y ricos, y es tratar de reducir ese gap que hay entre diferentes grupos sociales, y para eso son los objetivos de desarrollo sostenible, para reducirla. Y todos los objetivos de desarrollo sostenible tienen, como les decía, son solo 13 objetivos, solo 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero cada uno de esos objetivos de desarrollo sostenible tiene como 100 indicadores, entonces son como 1.700 indicadores estadísticos que están disponibles en la página de Gaminder y que usted puede monitorear cómo ha sido su evolución
a través del tiempo, o incluso cruzar entre ellos. Entonces quiere cruzar el nivel de ingresos del país contra el acceso a servicios de salud. Y entonces puede poner ahí un scatter plot, eje X y eje Y, y además puede ver la película histórica de cómo se han movido las bolitas. Les recomiendo que lo vean para que entiendan de lo que estoy hablando, porque pues ya no hay tiempo de mostrarles cómo sería hacer un gráfico estadístico animado con datos de objetivos de desarrollo sostenible en el tiempo. Sí, es realmente interesante la información que está en Gapminder. Les recomiendo también que la vean. Además, la hizo un estadístico. También, la hizo un estadístico que se llama Hans Rosling. Es un sueco que ya murió hace 2 años, pero fue un estadístico el que se puso a hacer todos esos cruces de información de los objetivos de desarrollo sostenible. Y que tiene unos excelentes videos también de estadística y de datos. También eso les recomiendo que pongan Hans Rosling en YouTube y vean los videos de él. Son simplemente maravillosos. O sea, para un estadístico son como el premio Oscar a un video estadístico. Son muy buenos. Sí. Y está también la página de datos abiertos del Banco Mundial, también, que también tiene información también muy útil. Sí, señor. Sí, es la página de datos abiertos del Banco Mundial. Sí, señor. Sí. Bueno, creo que tienes otra reunión, ¿verdad? Sí, señor, sí, ya me toca ir. Entonces, bueno, nuevamente agradecer, ¿verdad? Cualquier otra pregunta, creo que se la pueden hacer llegar a través de correo electrónico, ¿no? Contestará cuando tenga tiempo, porque entiendo que estás bastante ocupado como subdirector del DANE. Entonces, nuevamente agradecer, ¿verdad? La excelente presentación, como les digo, la vamos a compartir dentro de 2 horas, ya debe estar disponible en el canal de YouTube. Y cuando Leonardo me envíe la presentación, también la colocamos también, para que tengan disponibles las láminas, las diapositivas. También ahí donde van a tener acceso a los links también que mostró también Leonardo en su excelente presentación. Además de agradecer, sí, quiero enviarle un saludo de mi parte a Piedad Urdinola, que es la directora del DANE, ¿verdad? Que también es profesora del Departamento de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Entonces, bueno, muchas gracias. Hasta luego, que estén bien. Gracias. Bueno, muchas gracias, un abrazo y saludos a los colegas por allá del DANE, de la Universidad Nacional.